Estamos muy felices durante toda esta semana. Hoy tenemos un poquito más de asistencia, ¿cierto? Muy bueno. Esperamos que este jueves y viernes ustedes regresen más otras personas que no hemos visto por aquí durante esta semana. Nosotros muy contentos durante toda la semana de poder darle gracias a Dios cada noche por estos 90 años. Sí, realmente nos alegra mirar los diferentes rostros. Por ejemplo, la hermana Hermile, muy bueno tenerla por acá. Ella es una, digámoslo así, una miembro de esta iglesia, ¿cierto? Y en este transcurso de los 90 años me imagino que han pasado diferentes personalidades, ¿cierto? Personas por este lugar. Algunas se van, luego regresan. Vemos a la hermana Carolina también, creo que era de esta iglesia. Y así muchos, ¿cierto? Se van y regresan, ¿cierto? Por ejemplo, Lili, ¿cuántos años llevas tú en la iglesia central? En la iglesia central, yo precisamente llegué a la iglesia central cuando estaban celebrando los 80 años. Recuerdo que casi me tocó pastel de los 80 años, entonces llevo aquí exactamente 10 años. Qué bueno. ¿Y tú? Bueno, yo aproximadamente unos 4 años creo, por ahí. Y parece que fue ayer, pero ya va pasando el tiempo. 4 años, algunos llevan poquito, otros llevan, ahorita el hermano Darío nos decía, yo quiero salir a contar historias del año 77, y nosotros, del año 77, y si ustedes empiezan a recordar, tal vez, quizás tengan también muchas historias y muchas anécdotas. Okay. Quizás si alguno de ustedes nos cuentan, ¿hace cuánto conoce o hace cuánto asiste a la iglesia central? ¿Quién nos quiere contar? 53. O sea que le tocó cuando la sede era aquí abajo. Ustedes sabían que la iglesia central lleva 90 años, pero este edificio lleva 41. No siempre los 90 años ha sido aquí, ¿sabían? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo bueno es que cada persona que pasa por este lugar, digámoslo así, marca una historia, ¿cierto? O es marcado por el paso por este lugar. Y de hecho, esta semana, las personas que están compartiendo la palabra han sido siervos que el Señor ha llamado precisamente para cumplir una función importante. En esta noche tenemos a alguien muy, muy especial que nos va a trazar la palabra del Señor, y le voy a decir algunos daticos para ver si ustedes saben quién es. Es oriundo de Génova, Quindío, o sea, es genovés. Es casado con la hermana Sara, tiene 2 hijos, William Andrés y Sara Juliana. Lleva en el ministerio 20 años, una buena experiencia, ¿cierto? E inició su ministerio en la ciudad de Cali. Actualmente está laborando en la Unión Colombiana del Norte y ejerce como secretario ministerial. Un extraordinario predicador, una persona bastante espiritual en lo que uno puede observar. ¿Qué más puedes decir, Lili, acerca de la persona que nos acompaña? Sabe escuchar, un pastor que sabe escuchar, un pastor muy noble, ¿cierto? Y pues yo sé que ahorita que ustedes lo vean, ustedes van a poder decir muchísimas más cualidades de él, sobre todo porque durante el periodo que estuvo acá nos dejó muchísimas enseñanzas. Bueno, sin más preámbulos, llamemos al pastor William Barrero Sáenz. Le damos la bienvenida en esta noche. Pastor, bienvenido. Le invitamos a que nos acompañe un momentito acá. Aquí. O en el centro. En el centro. Pastor, siéntase como en su casa. Así es. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Me siento feliz y gozoso de estar nuevamente en la iglesia central de aquí de Medellín. Es un placer para mí. Siempre que me invitan, hago todo lo posible por venir aquí y poder disfrutar de la presencia de Dios especialmente, y también del compañerismo de cada uno de ustedes. Tengo muy buenos recuerdos de la iglesia central, aunque mi paso por aquí fue muy breve, pero en ese corto tiempo yo creo que vivimos experiencias muy significativas para la gloria de Dios. Bueno, precisamente la primera pregunta que le queremos hacer al pastor
es durante qué periodo, como en qué años, para que ellos se ubiquen, fue que usted nos estuvo pastoreando aquí en la Iglesia Central. A ver, creo que fue el año 2008, entre el 2008 y 2009, estuvimos aquí con mi familia en la Iglesia Central, tuvimos el privilegio de pastorear esta buena iglesia, 2008-2009. Qué bueno, pastor. Pastor, sin duda la Iglesia Central es una iglesia bastante especial. Los diferentes pastores siempre nos han hablado acerca de eso, ¿no? Queremos preguntarle, pastor, ¿qué sintió usted cuando de pronto le dieron la noticia, le notificaron de que iba a ser pastor de la Central y su familia cómo lo asumió? A ver, cuando a uno le dicen que va a ser pastor de la Iglesia Central, uno se enfrenta inmediatamente a un gran desafío, porque la Iglesia Central siempre representa desafíos para el ministerio, siendo que es una iglesia muy especial, porque uno no solamente va a pastorear a una iglesia madre, sino a una iglesia abuela, a una iglesia tatarabuela, porque realmente la mayoría de las iglesias que han nacido aquí en Medellín, en los diferentes lugares, han salido de aquí. Es decir, esta es una iglesia que ha dado a luz no solamente hijas, pero nietas y bisnietas y de todo lo que ustedes quieran. Así que esta es una iglesia que por tener 90 años, imagínense, ha ejercido su maternidad y ha traído a luz a muchas otras iglesias. Por eso es que esta iglesia representa un gran desafío y es una iglesia muy especial. Así que cuando nos dijeron a nosotros que veníamos para pastorear la Iglesia Central de Medellín, nos dispusimos especialmente para depender del pastor de los pastores, que Él es el que nos capacita para poder realizar un buen ministerio para su honra y su gloria. Lo que nos cuenta el pastor Barrero es una experiencia común que nos ha compartido los pastores estas noches, los que han venido, y es que a todos los marca mucho eso, saber que cuando vienen acá a la Iglesia Central la catalogan como una iglesia muy importante, por lo que de acá han nacido muchísimas iglesias y siempre nos han dejado esa incógnita como ¿y qué pasa ahora? ¿Cierto? Bueno, pastor, otra pregunta, ¿de dónde venía antes de llegar aquí a la Iglesia Central? ¿De qué iglesia venía? Estaba pastoreando el distrito de Envigado. Estábamos en Envigado, Cristo Rey. Bueno, nos tocó pastorear también la iglesia del Poblado, una iglesia que también tiene ciertas peculiaridades y que nos desafían. Pero pienso que Dios nos va preparando poco a poco para enfrentar grandes desafíos. Dios empieza a llevarnos a congregaciones pequeñas, después nos va llevando a otras un poco más grandes, y después si nosotros respondemos a sus expectativas, el Señor nos coloca en otras responsabilidades más elevadas, y esa es la escuela y la universidad de Dios, no solamente para los pastores, pero para todos sus hijos. Empezamos por cosas pequeñas, ahí prueba el Señor nuestra fidelidad y nos va llevando, ¿cierto?, en un ascenso hasta alcanzar nuevas alturas. Así es, pastor. Sin duda, su paso, aunque lo comentó que fue breve por acá, digámoslo, fue bastante fructífero. He escuchado, aunque soy nuevo acá, algunos hermanos que lo recuerdan a usted de manera muy especial. De pronto fueron marcados por su ministerio. Pastor, ¿tiene alguna anécdota que usted quiera comentarnos de su paso por la Iglesia Central? Algo que usted recuerde, que le haya sucedido, o sí, alguna anécdota. A ver, ¿qué me marcó a mí al pasar por la Iglesia Central? Todas las iglesias, siendo que son iglesias del Señor, dejan una huella en nuestra vida ministerial. Yo fui marcado de manera diferente, no solamente yo, pero también mi familia, mi esposa y mis hijos, porque esta es una iglesia
musical, Hermile. Esta es una iglesia y todo su combo y todo su equipo. Esta es una iglesia muy musical. A mí me marcó fuertemente el ministerio musical, el ministerio de la buena alabanza y adoración. Es decir, esta es una iglesia que tiene un concepto muy bien colocado de lo que es la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Es decir, cuando se adora aquí, uno puede sentir que se desata la presencia de Dios en este lugar. Así que eso para mí de esta iglesia es muy importante. Otro aspecto, el liderazgo espiritual. Aquí tenemos gente comprometida, aquí tenemos gente que ejerce un liderazgo poderoso, porque sin duda son personas que tienen una comunión profunda con Dios y han sido sellados por el poder del Espíritu Santo. Así que esta es una iglesia también muy generosa. Esta es una iglesia muy generosa. Nosotros los pastores comparamos, ¿cierto? Pero la iglesia central es una iglesia muy generosa en lo que respecta. Yo espero que hasta ahora sea así, porque ya han pasado más de 7 años desde mi paso por aquí, pero yo espero que todavía sea esta una iglesia muy generosa en la devolución sistemática de los diezmos y las ofrendas. Así que esos 3 asuntos marcaron mi vida ministerial y pastoral. Bueno, el pastor tiene razón en que en la iglesia central hay muchas personas con muchos dones, ¿cierto? Con mucho talento. Entonces, por eso siempre le damos gracias a Dios, aún se conservan ahí, gracias a Dios. Pastor, un proyecto que haya liderado, que lo haya hecho sentir satisfecho, o que usted ahorita venga acá y no sé, si acuerde o lo vea y lo haga sentir como orgulloso. A ver, un proyecto. Bueno, cuando llegamos aquí, hay algo que a mí, un texto que me ha marcado mucho, que está en Juan el capítulo 21, cuando Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, pero también le dijo, pastorea mis corderos. A veces nosotros como pastores dedicamos mucho tiempo y muchos recursos a pastorear las ovejas, pero pocos recursos y poco tiempo a pastorear los corderos, es decir, a nuestros niños, que son el presente y el futuro de la iglesia. Así que una de las cosas que me hizo sentir mucha satisfacción es que pudimos transformar los salones de los niños, por lo menos en la decoración, ¿cierto? Iluminarlos, pintarlos, decorarlos. Aquí hay muchos niños, es el presente y el futuro de nuestra iglesia. Y mientras estuvimos aquí, nos propusimos, con la ayuda de las estudiantes de la facultad de preescolar en la universidad, nos acompañaron y creo que hicieron un trabajo excelente, y pienso que propiciamos un ambiente muy especial para nuestros corderitos, para nuestros niños. Así que ese proyecto me hizo sentir feliz. Muy bueno, pastor. Qué bueno, cada quien aporta, ¿no?, al crecimiento, y por eso la iglesia está donde está. Pastor, ¿pero algún proyecto que usted de pronto le quedó pendiente, que usted considere que no pudo llevarlo a cabo por diferentes circunstancias? Así es. Claro, cuando uno hace una planeación estratégica en una iglesia o en un distrito, uno normalmente planea para 5 años, imagínense. Eso quiere decir que yo estuve aquí año y unos pocos meses, así que creo que, ¿cierto? Sí, casi, más o menos un año. Entonces no alcanza uno a cristalizar, a consolidar todos los proyectos, pero uno de mis proyectos que quedó inconcluso y que me gustaría que ahora se haya concluido es mi desafío era tratar de involucrar y comprometer a
a todos los hermanos de la iglesia en hacer algo, cualquier cosa, pero que no haya ningún hermano de brazos cruzados, pero que cada hermano pueda decir: yo esta semana me gusta repartir literatura, me gusta dar estudios bíblicos, me gusta visitar la cárcel, me gusta visitar el ancianato, me gusta visitar los enfermos. O sea, ese es un desafío constante de la iglesia, y ese era uno de mis grandes desafíos, que todos los hermanos, y sigue siendo, que todos los hermanos estén involucrados y comprometidos en cualquier tarea para Dios, de acuerdo a sus dones. Amén, pastor. Muy interesante lo que dice, porque generalmente cuando hablamos de proyectos, muchas personas se van a lo físico, pero qué bueno que lo tiene proyectado de una manera espiritual, o sea, en el fortalecimiento de la iglesia. Y la iglesia está trabajando actualmente en esos campos. Pastor, ¿qué enseñanza personal le dejó su paso por la iglesia? Una enseñanza personal que le haya dejado. A ver, cuando nosotros pensamos en la iglesia son ustedes. Y quiero volver a retomar lo que había dicho antes. Nosotros no solamente venimos los pastores para enseñar, pero venimos para aprender. Siempre venimos dispuestos a aprender, y yo creo que aprendí muchísimo de cada uno de los hermanos y líderes de esta iglesia. Así que aprendí abnegación al ver hermanos que salen de su trabajo y se van directo a dar estudios bíblicos, a hacer obra misionera, servirle al Señor. Eso es abnegación, dejar de pensar en su propia comodidad para pensar en la salvación de los demás. Así que aprendí eso de muchos hermanos, el compromiso de la mayoría para servir al Señor. Todas esas lecciones uno las va atesorando en su vida, en su corazón, y lo inspiran y lo motivan a uno para seguir gastándose en la obra de Dios. Amén, pastor, qué bonito. En cortas palabras, pastor, ¿qué enseñanza cree usted que pudiera transmitirle a la iglesia, que la iglesia recordara en este momento? ¿Qué enseñanza le gustaría a usted compartir con la iglesia? Una enseñanza que me gustaría que la iglesia tenga siempre presente está fundamentada en Mateo 6:33. Para mí es uno de los grandes secretos del cristiano. Es decir, un verdadero cristiano debería tener muy presente esa enseñanza. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente, es decir, el cristianismo es un asunto de prioridades. Debemos establecer muy bien nuestras prioridades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Vendrán por añadidura. Eso para mí es fundamental en una iglesia, es fundamental en un cristiano. Si nosotros hemos entendido esa verdad y la encarnamos en nosotros, seremos muy buenos cristianos. Y si todos ponemos en práctica esa enseñanza, tendremos una iglesia muy poderosa, porque una iglesia que busca a Dios en primer lugar, todas las demás cosas son añadidas por el poder de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, pastor, muchas gracias por habernos dado este espacio. Sabemos de sus ocupaciones, pero gracias por venir esta semana a recordar con nosotros sobre su paso por la central. Invitamos a todos a ponerse en pie para el coro tema Él nos ha sostenido. Así que, hermanos, esta noche quiero iniciar diciéndoles a ustedes felicitaciones. Felicitaciones por esos 90 años de vida eclesiástica. Felicitaciones a todos ustedes que han perseverado en los caminos del Señor. Yo me alegro cuando vengo a las iglesias
Y puedo ver rostros conocidos que aunque hayan pasado 7, 8, 10, 20, 30, 40, 90 años, esas personas siguen ahí. Si están aquí es porque el Señor las ha traído, es porque el Señor está permitiendo que echemos raíces profundas. Un enraizamiento en la verdad se llama sellamiento. Cuando un árbol echa raíces profundas, pueden venir grandes vientos, grandes tempestades y el árbol no cae porque ha echado raíces profundas, está bien enraizado. Así que a pesar de las crisis de este mundo, a pesar de los problemas, de las dificultades, de la pobreza, de la enfermedad, cuando nosotros hemos echado raíces profundas y sabemos en quién hemos creído, nos mantenemos firmes y fieles, perseverando hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, felicitaciones a todos ustedes como Iglesia Central, felicitaciones por seguir perseverando en el camino que el Señor nos ha trazado, porque la palabra del Señor dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muy bien, hermanos, quiero compartir con ustedes este tema. Siendo que la iglesia está cumpliendo 90 años, nosotros necesitamos tener la certeza y la seguridad de que Dios sigue en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Quiero decirles que a mí me gusta mucho el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis me enseña grandes verdades. Aquí está, algunas de esas que quiero compartir con ustedes en esta noche. El libro de Apocalipsis me recuerda, por ejemplo, que Dios se revela. Y eso para mí y para la iglesia es un mensaje muy poderoso. Esta noche podríamos hablar solamente de ese primer punto, que Dios se revela. Es decir, Dios no es un Dios que se esconde de su iglesia, sino un Dios que todos los días, a cada momento y a cada instante, se revela, se deja conocer de nosotros. Por eso la Biblia habla de una revelación general que se da a través de la naturaleza y de una revelación específica que se da a través de las Sagradas Escrituras. Pero Dios se revela de muchas maneras. Todos los días Dios se nos revela a nosotros por medio de la conciencia. La gente dice que la voz de la conciencia. ¿Saben lo que es la voz de la conciencia? Es la revelación de Dios internamente en cada persona. Y a Dios no le importa si es adventista o si es pentecostal o si es católico, si es musulmán o si es budista o si es taoísta o lo que sea. Todos somos hijos de Dios y Dios se revela a cada uno de manera particular para invitarnos al arrepentimiento, para invitarnos a que vayamos a Él para salvarnos. El libro de Apocalipsis para mí es especial porque Dios se revela constantemente. Es decir, nosotros podemos conocer a Dios porque Él se nos revela. El libro de Apocalipsis nos recuerda que Dios está preparando un pueblo para llevarlo ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y yo quiero ser parte de ese pueblo. El libro de Apocalipsis me recuerda que Cristo Jesús muy pronto regresará a esta tierra. Apocalipsis empieza con la segunda venida y termina con la segunda venida. ¿Recuerdan Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes y ¿qué? Y todo ojo le verá. ¿Y cómo termina el último capítulo, el capítulo 22 y el último versículo? Ven. Ven, Señor Jesús, sí, anhelamos su pronto retorno. Pero a mí también me gusta el libro de Apocalipsis porque me recuerda que la iglesia de Dios, el remanente de Dios,
que somos nosotros, finalmente triunfará. Aunque parece a veces que la iglesia fuera a caer, no caerá. Esta iglesia triunfará para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ese es el mensaje central que quisiera dejar en sus corazones en esta noche. La iglesia del Dios triunfará, no porque nosotros estemos en ella, sino porque quien dirige esta iglesia es Cristo Jesús, el que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, la llevará a triunfar finalmente sobre las fuerzas del mal. El libro de Apocalipsis es un libro bien interesante y esta noche no tengo el tiempo para compartir con ustedes las 7 divisiones. Es decir, si nosotros miramos el libro de Apocalipsis está estructurado en 7 partes. Cuando nosotros lo miramos detalladamente, tiene 7 secciones, pero no tengo el tiempo para presentar esta noche las 7 secciones. Por eso voy a presentar la estructura general, más simple y más sencilla del libro de Apocalipsis, que es esta que les propongo aquí. El libro de Apocalipsis está dividido en 2 partes. Recuerden que Apocalipsis tiene 22 capítulos. El capítulo 1 al 11 es mayormente una sección histórica con ciertos detalles escatológicos. Así que vamos a aprender esto. El libro de Apocalipsis está dividido en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 es la sección histórica. Del capítulo 12 al capítulo 22 es una sección escatológica. ¿Qué es escatología? Escatología tiene que ver con los eventos finales. Los eventos finales, es decir, todos los acontecimientos del tiempo del fin. Eso es escatología. Así que el libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 11, es una sección histórica. Y del capítulo 12 al capítulo 22 es una sección escatológica, es decir, narra desde el 12 hasta el 22 todos los acontecimientos del tiempo del fin. Si ustedes quisieran enfocarlo desde la perspectiva del santuario, en el santuario había 2 lugares. ¿Recuerdan? El lugar santo y el lugar santísimo. El capítulo 1 al capítulo 11 narra todos los acontecimientos que se dieron en el lugar santo. Y el capítulo 12 al capítulo 22, todos los acontecimientos que se dan en el lugar santísimo. Es decir, todos los elementos que se presentan del capítulo 1 al capítulo 11 son los elementos del lugar santo. Y los elementos que se presentan del capítulo 12 al capítulo 22 son los elementos del lugar santísimo. Así que ya tenemos 2 secciones. La sección del 1 al 11, que es la sección histórica, y la sección del 12 al 22, que es la sección escatológica. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la iglesia? Pues hermanos, quiero decirles que cada vez que se va a introducir una sección, Dios la introduce dando una visión. Cada vez que se introduce una sección, son 7, pero esta noche estamos presentando 2 secciones de manera general. Así que cuando se introduce la sección histórica, Dios lo hace con una visión y esa visión tiene un propósito. Y cuando se introduce en el capítulo 12 la visión escatológica, Dios presenta esa visión también con un propósito. Lo que a mí me impresiona es que el propósito de las 2 visiones es el mismo. Algo así como si Dios dijera: mi iglesia, mi pueblo debe entender esta gran verdad.
Y esa gran verdad está entretejida magistralmente en las dos visiones. Es decir, para introducir la sección histórica se hace con una visión. Y para introducir la sección escatológica se hace con otra visión. Pero las dos visiones tienen el mismo propósito. Abordemos la primera sección. ¿Cuál es la primera sección? La sección histórica. ¿Cuál es la visión que Dios utiliza para introducir la sección histórica? Es decir, los capítulos 1 al 11. Miren ustedes, antes de comenzar la sección histórica de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, ¿recuerdan las iglesias de Apocalipsis 2 y 3? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Antes de que se introduzca esa sección histórica de las iglesias y de los primeros 11 capítulos, el Señor lo hace con una visión muy interesante, y es la visión de Cristo en medio de los 7 candeleros. Les invito para que abramos juntos la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 12 y 13. Apocalipsis, el capítulo 1, versos 12 y 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí está la visión que introduce la primera sección del libro de Apocalipsis, es decir, la sección histórica. Antes de que ustedes lean sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, la visión del trono de Dios y los 7 sellos y las 7 trompetas y todo eso, antes de que ustedes lean del 1 al 11, deben entender esta visión. Es la visión que introduce la primera sección histórica del libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenemos entonces aquí a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros. Sin duda es Cristo Jesús en medio de 7 ¿qué? De 7 candeleros. ¿Dónde encontramos el candelero en el santuario? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santo. Así que la primera visión que introduce la parte histórica de Apocalipsis es la visión de Cristo Jesús caminando en medio de los 7 candeleros. Y eso se repite una y otra vez en los primeros capítulos de Apocalipsis. Miren ahora el capítulo 2 y el verso 1. Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 1 declara: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y otra vez enfatiza: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Se enfatiza que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, camina en medio de los 7 candeleros. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué significan esos 7 candeleros? Nosotros no necesitamos especular, porque la Biblia es su propio intérprete. Y en el capítulo 1 y el versículo 20 se da la explicación. Miren lo que dice Juan, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, son ¿qué cosa? Las 7 iglesias.
¿Qué representan las 7 iglesias? Las 7 iglesias representan las 7 etapas históricas y proféticas a través de las cuales iba a pasar la iglesia de Cristo en esta tierra desde su fundación, la iglesia primitiva, hasta la segunda venida de Cristo. Así que lo que está diciendo aquí es que la primera visión que introduce la sección histórica de Apocalipsis se inicia con una visión que quiere recordarnos que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está en medio, camina en medio de su iglesia. Y hermanos, esto es muy significativo. Miren lo que dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, la página 468. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación ¿con quién? Con su pueblo. Alabado sea el Señor. A lo largo de estos 90 años de la iglesia central, podemos tener la certeza y la seguridad que esta iglesia ha crecido, que esta iglesia se ha fortalecido espiritualmente, que esta iglesia ha permanecido, que esta iglesia se ha multiplicado porque ha dado a luz muchas otras iglesias. Porque esta iglesia es una iglesia madre, porque esta iglesia es una iglesia abuela, porque esta iglesia es una iglesia tatarabuela, porque tiene hijas y nietas y bisnietas en todas partes, aquí en Medellín, pero también en Antioquia, y me imagino que en muchos otros lugares. Misioneros y misioneras que se han formado aquí en la iglesia del Señor han llevado el evangelio a otros pequeños pueblos, municipios, ciudades, y se han establecido nuevas iglesias, y podemos tener la certeza y la seguridad que a lo largo de estos 90 años, dice la sierva del Señor, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ha estado caminando en medio de nosotros y ha estado en una constante comunicación con su pueblo, y Él conoce su real condición, observa su orden, su piedad y su devoción. Qué bueno saber que Él no nos ha abandonado, pero que camina en medio de su iglesia y de su pueblo. Dice, aunque Él es sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le presenta como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Y escuchen esto, con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Está vigilando en medio de los 7 candeleros porque no quiere que nuestra luz, nuestra pequeñita luz, se apague, pero Él está dispuesto para atizar ese pequeño carbón y que nosotros podamos brillar cada día para Cristo. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, hermanos, escuchen esta gran verdad. Solo por la atención que nosotros los pastores prodigamos a la iglesia no existiría. Si fuera solo por el cuidado que los ancianos le proporcionan a la iglesia del Señor, esta iglesia no existiría. Si fuera solo por el cuidado del liderazgo, esta iglesia no existiría. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y de la luz de la iglesia de Cristo.
Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el vigilante celestial. Alabado sea el Hijo de Dios que ministra en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. ¿Ven ustedes por qué es tan interesante esta visión de Cristo caminando en medio de los candeleros? La iglesia debilitada y deficiente. Estas son palabras inspiradas por Dios a su sierva. ¿Cómo es nuestra iglesia? ¿Es perfecta la iglesia adventista del séptimo día? ¿Es perfecta la iglesia? Hay algunos hermanos disidentes que están totalmente equivocados porque pretenden que la iglesia sea una iglesia perfecta cuando Dios nos ha dicho que esta iglesia es una iglesia militante, todavía no es la iglesia triunfante. Es decir, esta iglesia es una iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada. Pero aún así, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Amén. A pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra condición pecaminosa, el Señor nos ama y somos cada día objeto de su amor. La iglesia de Dios no es perfecta, es la iglesia militante, pero muy pronto será la iglesia triunfante. Escuchen esta declaración. Dice el Señor en el libro del Evangelismo, la página 52, mi mano está sobre el timón y no permitiré que los hombres controlen mi obra en estos últimos días. No permitiré que los hombres controlen mi obra en estos últimos días. Puede ser que algunos hombres traten de hacer política para controlar la iglesia. Puede ser que algunos líderes de la iglesia traten de hacer triquiñuelas para controlar la iglesia del Señor. Pero el Señor ha dicho, no permitiré que en estos últimos días los hombres controlen ¿qué cosa? Mi obra. Mi mano maneja el timón y mi providencia continuará cumpliendo los planes divinos pese a las invenciones humanas. Yo alabo al Señor porque por encima de las intenciones de los hombres, por encima de las intenciones de los pastores, de los líderes de esta iglesia, por encima del liderazgo de la iglesia, el liderazgo humano, está el liderazgo divino. La mano de Dios está al timón de la iglesia y Él es el que la conduce a ese seguro puerto. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Esta que es la iglesia de Dios será zarandeada y el trigo será separado finalmente de la cizaña, pero no es la obra nuestra, es la obra de ¿quién? Es la obra de Dios. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Si hay algún pesimista aquí, en esta noche necesita, bajo el poder del Espíritu Santo, entender esta declaración. A veces nosotros somos muy pesimistas. A veces nosotros somos muy negativos en relación con la obra de Dios, en relación con la iglesia. Y a veces nos volvemos tan pesimistas que hablamos negativamente de la obra del Señor. Pero miren lo que dice el Señor. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden
todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. El gran problema es que a veces lo queremos hacer nosotros, ¿cierto? Nosotros queremos poner en orden todo y queremos enderezar todo lo que está torcido, pero el Señor dijo: yo estoy ahí para hacerlo. Él se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Hermanos y hermanas, tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva el pueblo de Dios. Dice Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 449. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Si nos ha conducido durante 90 años, el Señor lo hará hasta su pronto regreso a esta tierra. Hemos visto entonces que la primera sección del libro de Apocalipsis, es decir, del capítulo 1 al 11, se introduce con una visión, y es la visión de Cristo en medio de los candeleros, es decir, dándole la certeza y la seguridad a su iglesia de que Él nunca la abandonará, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Me anima y bendice cuando me doy cuenta de que el Dios de Israel aún está guiando a su pueblo y lo continuará guiando. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Mis hermanos y hermanas, Cristo acompañó a su iglesia en el pasado, acompaña a su iglesia en el presente y estará con su iglesia en el futuro. Abordemos rápidamente ahora la segunda sección de Apocalipsis. ¿Cuál es la segunda sección de Apocalipsis? La parte escatológica, es decir, del capítulo 12 al capítulo 22. Para abordar esa sección, Dios utiliza una visión. Así como utilizó una visión para introducir la primera sección, ahora Dios va a utilizar otra visión. ¿Cuál es esa visión? Está al terminar el capítulo 11. Cuando se termina el capítulo 11, entonces aquí está. Les invito para que leamos juntos Apocalipsis 11, 19. Esta es la visión que va a introducir la sección escatológica. Es decir, antes de que usted lea sobre el dragón que persigue a la mujer, antes de que usted lea sobre las bestias que atacan al pueblo de Dios, antes de que usted lea sobre el dragón y sobre la bestia y sobre el falso profeta y sobre las plagas y todo lo que va a venir en esa sección escatológica, el Señor dice: antes de que ustedes sepan eso, deben entender esta visión. Apocalipsis 11, 19 dice: y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande ¿qué? Y grande granizo. Así como la primera sección histórica se introduce con la visión de Cristo caminando en medio de los 7 candeleros, la segunda sección escatológica del 12 al 22 se introduce con el arca del pacto. Es decir, no empiecen a leer Apocalipsis 12 y 13 y 14 y 15 y 16, escatología pura, eventos finales. Las plagas, el dragón, la bestia, el falso profeta atacando a la iglesia en el tiempo final. Dios entonces dice: antes de que usted vea las bestias, antes de que usted vea al dragón,
Yo quiero que usted vea, ¿qué cosa? El arca del pacto. ¿Y cuál es el mensaje que nos trae a nosotros, según la Biblia, el arca del pacto? Veamos. El arca, me gusta reflexionar en el arca en este contexto de Apocalipsis. Nosotros podemos reflexionar en el arca en el contexto del Éxodo, ¿cierto? Y del Antiguo Testamento. Pero qué bueno reflexionar en el arca en el contexto de Apocalipsis. Y justamente en el capítulo 11, versículo 19. Es decir, inmediatamente antes de que se abra toda la sección escatológica, la de los eventos finales, donde todas las bestias satánicas se levantan para destruir la iglesia de Dios. Antes de que estudiemos la sección escatológica, el Señor dice: miren el arca, les presento el arca, vean la visión del arca, porque hermanos, el arca nos recuerda que la presencia de Dios va delante de nosotros. Miren qué hermoso mensaje. En la primera visión el Señor no solo nos dice: yo estoy en medio de vosotros, pero en la sección escatológica, el Señor va a decir: ahora yo voy a ir delante de vosotros, llevándolos al reino de los cielos. Yo estaré delante de ustedes. En otras palabras, cuando tengamos que enfrentar la triple alianza satánica, la presencia de Dios irá delante de nosotros. Eso es lo que está diciendo el arca en ese contexto de Apocalipsis 11:19. Cuando el dragón nos persiga, Dios estará con nosotros. Cuando la bestia del mar nos ataque, Dios estará con nosotros. Cuando el falso profeta se levante para engañarnos, Dios estará con nosotros. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de nosotros, dice Josué 3:11. Hay otra lección muy importante, y es que su presencia, hermanos y hermanas, constituye la garantía de nuestra victoria sobre los poderes aliados del mal. Muchas veces nosotros nos fijamos en las bestias, en los enemigos, pero perdemos de vista al Todopoderoso. Y lo que el Señor dice en la segunda visión es: yo quiero que tengas la certeza y la seguridad que en medio de la gran crisis final, yo iré delante de mi iglesia. El arca nos recuerda que no estaremos solos en medio del gran conflicto final. Miren este texto tan hermoso, subráyenlo en su Biblia si quieren. Éxodo 33:14. El arca es un símbolo de la presencia de Dios. Era en el arca donde se manifestaba la chequina, ¿recuerdan? Y la chequina en hebreo significa la manifestación de la presencia de Dios. Y el Señor dijo: mi presencia te acompañará y te daré ¿qué? Y te daré descanso. Miren esta otra gran verdad. El hecho de que el arca aparezca en Apocalipsis 11:19 es muy significativo, porque el arca nos recuerda que los mandamientos de Dios serán atacados como nunca antes. Cuando el Señor en la visión que introduce la parte escatológica nos llama la atención al arca, ¿qué es lo que había dentro del arca? Los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y hermanos, los poderes de Apocalipsis 13, esto es muy interesante. Cuando usted estudia Apocalipsis
el capítulo 13, el capítulo 14, todos los poderes satánicos que se confabulan para destruir al pueblo de Dios, hacen un ataque decidido y contundente, especialmente contra los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que tienen que ver con nuestra dedicación y nuestro respeto hacia Él. Miren eso, los poderes del mal atacan especialmente los mandamientos que tienen que ver con Dios. El primero, ¿qué dice el primer mandamiento? No tendrás otros ¿qué? No tendrás otros dioses. Pero ellos reclaman, la bestia de Apocalipsis 13 reclama adoración. Se levanta una imagen, ¿recuerdan? Y se pide que se adore a esa imagen, cuando el segundo mandamiento dice, no te harás ¿qué? Imágenes. Apocalipsis 13 dice que esa bestia habla blasfemias contra el nombre de Dios. Y el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y Apocalipsis 13 presenta ese sello o esa marca de adoración, la marca de la bestia, que es el domingo, totalmente opuesto al cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. En ese tiempo escatológico, tiempo del fin, los mandamientos serán atacados como nunca antes. El arca también nos recuerda que todos los enemigos de Dios finalmente serán derrotados. La bestia y el falso profeta, todos, el dragón, serán sometidos. Miren lo que dice Josué 6, 11, 20 y 21. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. El arca es un símbolo de la presencia de Dios que destruirá finalmente a todos los enemigos. El arca nos recuerda también que debemos ver a Dios antes que a las bestias. A veces nos concentramos tanto en el poderío y dice, tiene tanto poder que hará descender fuego del cielo. Tiene tanto poder el diablo, y a veces nos concentramos en el poder del diablo. Él es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Por eso, antes de que aparezcan las visiones de las bestias, Dios dio la visión del arca. ¿Estamos nosotros viendo el arca, apreciados hermanos y hermanas? ¿Estamos nosotros con los ojos fijos en el arca? ¿Están nuestros ojos fijos en Dios? ¿O el centro de nuestra atención son las bestias? La visión del arca constituye una orden de marcha. Cuando sacaban el arca era porque había que marchar. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y entonces sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Hermanos y hermanas, estos no son tiempos para quedarnos rezagados en el desierto de la vida. Al presentar el arca en Apocalipsis 11:19, Juan quiere que sepamos que ha llegado el tiempo de marchar victoriosos hacia nuestra patria celestial. Y finalmente tendremos que preguntarnos, ¿lograrán los poderes de Apocalipsis 13 que la iglesia de Dios zozobre? El arca dice, no, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Podrán los poderes de Apocalipsis 13 destruir al pueblo remanente de Dios? No. Entonces, hermanos y hermanas, llegó la hora de marchar. Avancemos. Salgamos a conquistar la tierra que nos pertenece. Las fuerzas del mal no podrán derrotarnos. El arca, la presencia divina, va delante de nosotros. El Señor
está en medio de nosotros y en el tiempo final, en la parte escatológica, irá delante de nosotros. Y hoy podemos tener la certeza y la seguridad que esta iglesia, el remanente del Señor, triunfará, no porque nosotros estemos ahí, pero porque Él camina en medio de los 7 candeleros y su presencia, como el arca, va delante de su iglesia, abriendo la trocha, abriendo el camino que nos conduce al reino de los cielos. Alabado sea el Señor, porque su presencia está con nosotros. Quiero preguntar esta noche si hay alguien aquí que de pronto ha vagado lejos de Dios. Si hay alguien aquí que últimamente, las últimas semanas o los últimos meses o estos últimos años siente que Dios le ha abandonado, siente que la presencia de Dios no está con usted, que su cuerpo no se llena de luz, que su mente no se llena de luz al recibir la revelación de Dios, y siente que Dios está lejos. Hay alguien que ha vivido esa experiencia y esta noche quisiera decirle al Señor: Señor, yo quiero esta noche experimentar tu presencia, tu chequina, tu manifestación poderosa y gloriosa en mi corazón y en mi vida. Hay alguien aquí que, colocándose de pies, quisiera pedir al Señor en oración que su presencia se haga más real en su vida, en su experiencia cristiana. Esta noche, así como el Señor nos ha dicho que Él camina en medio de los 7 candeleros y que va delante de nosotros, esta noche Él dice: yo quiero que tú puedas sentir mi presencia real en lo más profundo de tu corazón. Y yo pienso, hermanos y hermanas, que esa es la experiencia clímax de un cristiano. Poder sentir que somos inundados con la presencia y la gloria de Dios. Cuando un cristiano es inundado con la presencia y la gloria de Dios, es totalmente transformado y es santificado por el poder de su Espíritu. Y es esa la experiencia que nosotros necesitamos. Esta noche Él dice: yo quiero caminar en medio de los 7 candeleros. Yo quiero vivir, habitar, no a tu lado solamente, pero dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Y esta noche, después de salir de aquí, qué bueno tener esa experiencia y poder exclamar con el apóstol San Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Mas vive Cristo en mí. Vamos a rogarle al Señor que nos inunde con su gloria, con su presencia en esta noche. Doblemos nuestras rodillas y pidamos la bendición de Dios. Nuestro Padre Celestial, venimos y nos arrodillamos delante de tu presencia porque te reconocemos como nuestro único Dios. Te reconocemos como nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Salvador. Por eso en esta noche, Señor, tal como somos, indignos y pecadores, rendimos nuestra vida a ti. Señor, escuchamos tu palabra en esta noche que dice: dame, hijo mío, tu corazón. Todo lo que tenemos para entregarte en esta hora es un corazón sucio y manchado, pero lo entregamos así, Señor, para que tú lo limpies, para que tú lo santifiques. Te damos gracias porque en esta noche, a través de tu palabra, hemos entendido
que tú sigues caminando en medio de los 7 candeleros. Gracias, Señor, por caminar en medio de tu iglesia, por estar pendiente de cada detalle para que tu iglesia pueda seguir creciendo, prosperando, fortaleciéndose, perseverando y preparando un pueblo para el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque a través de la visión del arca nos recuerdas que en el tiempo final, cuando se levanten los poderes del mal y se confabulen para destruir a tu iglesia, tú estarás delante de nosotros, nos defenderás como poderoso guerrero y abrirás el camino para que nosotros marchemos triunfantes a la Canaán celestial. Señor, gracias porque tu presencia está con tu pueblo. Gracias porque tú garantizas la victoria a tu iglesia en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero, Señor, queremos tener una experiencia más profunda y permitir que nuestros corazones y nuestras mentes se abran de tal manera que podamos ser receptivos a tu gloria y a tu presencia. Por eso, Señor, nuestra petición específica en esta noche lo hacemos humildemente a través de los méritos de Cristo. No lo merecemos porque somos indignos y pecadores, pero te pedimos, Señor, que nos inundes con tu presencia en esta noche, que nos llenes de tu gloria, que nuestro cuerpo se llene de luz, que nuestra mente pueda ser santificada por el poder del Espíritu Santo y así podamos salir para reflejar al mundo tu gloria y tu carácter. Gracias por regalarnos esta experiencia. Gracias por conceder este regalo a esta tu iglesia que ha transitado durante estos 90 años en esta tierra. Lo agradecemos, Señor, y lo pedimos de todo corazón en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga y una feliz noche.